Instituto de Matemáticas de la UNAM, pero en la unidad de Cuernavaca, en la unidad de Oaxaca, perdón. Raquel es una experta en algo que llamamos análisis geométrico, que es lo que ella va a explicar en un momento, ¿no? Gracias, Raquel. Gracias por la invitación. Voy a hablar de espacios métricos medibles e isometrías, y el propósito de esta plática es explicarles un resultado en el que mis colaboradores y yo hemos estado trabajando desde hace 1 año y medio, y quiero mencionarlo para que se den cuenta que con el análisis que ustedes ya saben, pueden entender problemas que se están haciendo en este momento. Okay, entonces, empecemos. Un espacio métrico medible va a ser un objeto de este tipo. Entonces, este es un espacio métrico medible, okay, donde X y D es un espacio métrico. Y M representa una medida, es una medida de Borel definida en X. Okay. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Y el ejemplo que todos conocemos es R con la distancia que conocemos. Eso significa, aquí voy a poner dr, pero entonces dr toma 2 puntitos aquí, un X y Y lo que hace es tomar el valor absoluto de X menos Y. Entonces tengo dr y aquí tengo la medida L1. Entonces este es mi ejemplo número 1 y puedo empezar a jugar con este espacio. Entonces mi ejemplo número 2 va a ser, de nuevo pongo R, pongo la misma distancia y aquí a L1 lo que voy a hacer es multiplicarla por una función. Entonces, por ejemplo, puedo poner, no sé, me gusta la función exponencial. Entonces voy a poner E de t dt. ¿Y esto qué significa? Significa que si tengo aquí un intervalito, A, B, entonces, a ver, M igual a ET de t. Entonces, esto es simplemente, integramos de A a B la función E de t dt. Y sigo jugando con este ejemplo. Entonces, ejemplo número 3. Voy a poner aquí R, la misma distancia, y lo que puedo hacer es tomar la misma medida L1, pero la restrinjo a un intervalo. Entonces podría ser 0, infinito. ¿Okay? Entonces no me interesa la medida de los números negativos. Entonces, por ejemplo, pongamos M igual a este. Entonces, medida de menos infinito, 1. Como no me interesan los números negativos, esta es la medida del 0, 1. Y esto va a ser 1. Ok, sigamos con más ejemplos. Ahora estoy en R2. ¿Okay? Entonces, en R2 estudiemos los siguientes ejemplos. Ok, entonces aquí tengo a R2 y voy a ver si tengo colores. No tenemos colores, ¿verdad? Sí. No los veo. Bueno, entonces no tenemos colores, pero aquí en R2 yo les tengo que decir quién es mi espacio X. Entonces mi espacio X va a ser la parte positiva. Gracias. Entonces, tenemos esta parte positiva del eje Y y tengo la parte positiva
del eje X. ¿Ok? Entonces X son los puntos X, 0, tal que X... Ah, bueno, voy a agregar el 0. X es mayor o igual que 0, unión los puntos 0, y, tal que y es mayor o igual que 0. Entonces, ya tengo mi espacio, le tengo que poner una distancia. Entonces, distancia, y aquí le voy a poner distancia 1, ¿ok? Porque voy a definir dos ejemplos. Entonces, distancia 1 de un punto, y vamos a ponerle x1, y1, x2, y2. Lo estoy escribiendo así por conveniencia, para no decir, bueno, y si es de este estilo o si es del otro estilo, ¿va? Pero estos puntitos están aquí en X. Ok, entonces mi primera distancia es la que ya conocemos, x1 menos x2 al cuadrado, más y1 menos y2 al cuadrado, y tomo la raíz. Entonces la distancia entre un puntito aquí, este es x1, y1, y otro puntito acá, x2, y2, pues es irme por esta línea y tomar la distancia. Ok, y ahora lo que voy a hacer es definir otra distancia 2. Distancia 2 entre mi puntito x1, y1 y x2, y2 igual. Entonces aquí no les voy a poner una fórmula porque no pensé cómo escribirla de forma bonita, pero lo que voy a hacer es, si tengo aquí x1, y1, me voy para el 0, tomo esta distancia y luego quiero llegar a este punto y me voy por aquí, x2, y2. ¿Va? Entonces, de aquí para acá y de acá para acá, o sea que me quedo en el mismo espacio. No me puedo salir del espacio. Tengo que ir al 0 y del 0 al otro punto. ¿Es la suma de los valores absolutos? Sí, es la suma de los valores absolutos. Entonces, si quieren, lo ponemos. A ver, es x más y, si x es mayor que 0, no, ¿sí qué? x1, x1 más y2 y x1 y y1 es 0. es x1 menos x2 si y1 igual a y2 igual a 0. Ajá. y1 menos y2 si x1 es igual a x2 igual a 0. Creo que esa es la fórmula correcta. Sí. Ok, entonces vemos, aquí tengo un espacio métrico x de 1 y supongamos que le ponemos una medida y tengo mi espacio x de 2 y le puedo poner la misma medida. Lo pude resumir como la suma de los dos de abajo, ¿no? Y se va a cumplir para las tres cosas. La suma de los dos de abajo, o sea, este y este. Sí, gracias. Sí. Bueno, la suma de los dos de abajo. ¿Va? Entonces, les quería dar este ejemplo porque, bueno, ya tengo dos espacios métricos y les definí qué es un espacio métrico medible. Ahora vamos a hablar de las isometrías. ¿Ahí qué me usas? ¿Qué uso? Lo que puedo hacer, no pensé muy bien en esta M, entonces lo que yo estaba pensando es que M es algo así como L1, no me gusta esta notación, lo que quiero hacer es integrar sobre intervalitos aquí e intervalitos acá, ¿va? Ese es mi M1, pero ahorita no piensen en quién es M, digamos que ya escogí una M y que es la misma, ¿va? Entonces, isometrías. Ok. Definición. Entonces, aquí necesito dos espacios métricos, sean x1 de 1 y x2 de 2, dos espacios métricos.
Ok. Por eso quería definir ese ejemplo. Y f, una función de x1 a x2 biyectiva que satisface lo siguiente. Ok, entonces voy a tomar cualesquiera dos puntos en x1. Entonces, los evalúo. Ok, entonces este f de x1 y f de x2 ya están en este espacio. Entonces vamos a ponerle aquí un 2. Y esto tiene que ser igual a la distancia entre x1 y x2. ¿Va? Entonces mis distancias no están cambiando. A ver, pensemos en este ejemplo con mis dos medidas, perdón, con mis dos distancias, de 1 y de 2. ¿Ustedes creen que es isométrico? Si yo digo la función identidad. A ver, entonces, ejemplo, tomando x de 1 y x de 2 con la función identidad. Más que ejemplo, es una pregunta. Tenemos una isometría. Ok, ¿quién quiere responder? No, no es. No, ¿por qué? La segunda distancia siempre es mayor. Pues un ejemplo que lo niega sería la distancia del 1, 0 al 0, 1. Con una es 2 y con otra es raíz de 2. Ajá, sí. Entonces, una distancia es menor o igual que la otra siempre, o se pueden tomar puntos que uno esté en un eje, el otro esté en el eje, y ya con eso ven que no es una isometría. A ver, escojamos esta distancia, distancia 2. ¿Ok? Entonces, ¿ven si escribo de este lado? Mejor me voy para allá. Perdón. Ok, escojamos el espacio X de 2M. ¿Se les ocurre otro espacio al cual sea isométrico? Entonces, fijemos X de 2M. Entonces, pregunta. ¿A quién creen que es isométrico? A un segmento del radio. Pero X es así. Como así, pues. ¿Cómo? Porque si pasamos esto para acá Ajá. y la distancia va a quedar, creo que como medio equivalente, y las distancias serían iguales. Si te entendí bien, déjame escribir eso. Entonces lo que voy a hacer es definir una función. Y defino una función, ¿de qué será? ¿De qué será? Que si X, que si Y es positiva, lo manda a menos X. Ajá. Entonces, bueno, no necesito esta M ahorita, solo necesito esta y R con mi distancia, la que ya les dije, la normalita. ¿Va? Entonces, lo que hago es tomo un punto X, f de X, y si X es negativo, entonces si X es menor que 0, lo voy a enviar a la parte del eje Y. Entonces, esto va a ser 0Y, y si X es mayor o igual que 0, lo envío al X0. Entonces, si ustedes hacen las cuentitas, esto es una isometría. ¿No? Entonces, aquí tenemos una isometría. Va, entonces ya sabemos de qué se trata la plática. Espacios métricos medibles e isometrías. Lo que voy a tener son dos espacios y mi pregunta es, ¿son estos espacios isométricos? Okay.
Ok, entonces a lo que yo me dedico se llama análisis geométrico y mis preguntas tienen que ver con la geometría. Entonces hablemos de geometría. Riemanniana. Okay. ¿Quién ha llevado geometría diferencial? ¿Quién sabe qué es una variedad? O una superficie. Ok, entonces déjenme les cuento algo. A ver si puedo. Entonces hablemos de variedades. Okay. Entonces, en geometría riemanniana los objetos que estudiamos se llaman variedades y les voy a poner los ejemplos de las variedades más famosas. Entonces, aquí tengo la esfera y es la esfera de dimensión n. Luego voy a poner aquí a Rn, entonces pongámoslo así. Este es Rn. Y también puedo pensar en Hn. Entonces, Hn generalmente lo pensamos como la parte superior de Rn, ¿va? Entonces, esas son mis variedades modelo. Pero estas variedades son riemannianas. Entonces, aquí les voy a agregar una G. Okay, entonces, agregamos G. Y le voy a poner aquí Sn porque es de Sn, aquí de Rn. Y aquí G de Hn. Okay. Entonces, ¿qué nos dicen estos Gs? Entonces, estos nos dicen cómo calcular distancias. O pongámoslo cómo calcular. Bueno, sí, distancias. Lo voy a poner aquí. Pero longitudes de curvas. Longitudes de curvas. O aquí distancias entre puntos. Entonces vean, aquí ya apareció distancias. Yo quería un espacio con una distancia. Entonces, vamos a ver. Vamos con Rn. Entonces, en Rn, y vamos a recordar de cálculo de varias variables, ¿va? En Rn sea gamma, y aquí tengo una curva, entonces está definida en un intervalo. Lo voy a poner 0,1, de 0,1 a Rn. Va. Ok, entonces una curva. Y esta curva la puedo diferenciar. Entonces es una curva diferenciable y definimos la longitud de esta curva como la integral de 0 a 1, porque está definida en este intervalito, y lo que yo hago es tomo la derivada y una vez que tomo la derivada le tomo la norma, ¿va? Y pongo dt. Entonces esa es mi longitud de mi curva. Pero esto lo que realmente significa, acuérdense qué es la norma en Rn. Es, ok, raíz cuadrada ¿de qué? Del producto interno, ok. Entonces gamma punto, y le pongo aquí un puntito, gamma punto, ¿va? Entonces, okay. Entonces vamos a escribir esto. Esto es igual a la raíz cuadrada de gamma punto en t punto, o pongámosle prima aquí, gamma prima de t dt. Ok, entonces esto realmente es 0, 1 y aquí es g de gamma prima t
de t. ¿Ok? Lo que les estoy queriendo decir es que con mi notación, con esta GRN, es decir, GRN se va a comer dos numeritos, un B y un W, y lo que hace es poner B.W. Raíz. Ok, entonces de manera similar voy a tener una función que me va a decir cómo medir el producto interior entre las derivadas de dos curvas. Para... No, no siempre es positivo. Entonces, ¿qué es lo que le pongo? Ah, no, ahí está. Y entonces esto así es, sin la raíz. Gracias. Ok. A ver, preguntas. Okay. Entonces lo que estoy diciendo es, si tengo una variedad, tengo ciertas funciones que no he definido y estas funciones me van a decir cómo calcular la longitud de una curva, ¿va? Entonces, en general, nada más estoy reescribiendo lo que les acabo de decir. Voy a poner aquí una M. Nuestros ejemplos son SN, RN y HN. Si MG, aquí le pongo GM, es una variedad riemanniana, entonces, y gamma va de 0, 1 a M, es una curva diferenciable. Ok, entonces la longitud de gamma la puedo definir o se define como la integral de 0, 1, utilizo mi G de M, derivo a mi curva de t. Y aquí tengo que sacarle la raíz, un medio. Entonces esa es la longitud de mi curva y la distancia entre un punto P y Q. Entonces, y para P, Q en mi espacio, la distancia va a ser el ínfimo de las longitudes de las curvas, tal que gamma de 0 es igual a P y gamma de 1 es igual a Q. A ver, un ejemplo. Estoy en SN y aquí tengo P y aquí tengo Q. La distancia de P a Q, entonces lo que yo tengo que hacer es tomar curvitas que solamente están en mi esfera, ¿va? Entonces podría tomar esta curva y le calculo su longitud. Pero esta curva no me va a dar la menor distancia. Si tomo esta curva, esta me va a dar la menor distancia, ¿va? Entonces, supongamos que este radio es 1. ¿Cuál es la distancia de P a Q? ¿Pueden adivinar? Va a ser pi, porque ya les dije que el radio es 1. ¿Va? Ok. Muy bien. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Porque ya voy a enunciar cuál es el problema que estoy estudiando.
¿Se puede escribir la G de manera general en estos dos casos de SN y de HN? Sí, sí se puede escribir. Se tiene que pedir algo a la Pero todavía no la escribo. Ajá, sí, dime. Perdón, ¿se tiene que pedir algo a la M o es cualquier conjunto? ¿A cuál? A la M. A la M es una variedad riemanniana, eso es lo que le estoy pidiendo. Sí. Ok. Sí, sí puede escribir quién es GSN y GHN, pero tendría que explicar un poquito más. Ujú, sí. Ok. Nada más, dijimos que era una variedad riemanniana, ¿es la pareja esa? Sí, es la pareja. Pero M puede ser cualquier cosa. M es una variedad, entonces en principio diferenciable. Ujú. Sí, variedad riemanniana significa que es diferenciable y que además tiene esto que es como el producto interior entre los vectores del espacio tangente. ¿Es el tensor métrico? Sí. Sí. Sí, M va a ser variedad diferenciable. Sí. ¿Te refieres a suave con diferenciable? Ajá, C infinito. Ujú. Y entonces tenemos, para cada punto en M tenemos TPM y entonces G va a estar evaluado, bueno, va de TPM cruz. TPM a R, producto interior, ¿ok? Positivo definido. Bilineal. Para toda variedad te encuentras una G, ¿verdad? Para toda variedad me encuentro una G. Si es compacta, me parece que sí. Sí. Para cualquier variedad diferenciable lo que haces es partición de la unidad y vas poniendo allí los productos interiores de Rn y ya después los pegas. Ok. Entonces, problema a estudiar. Entonces. Ok, entonces este problema, de hecho, fue resuelto hace algunos años por algunas personas. Estos son sus nombres. Y luego otra persona resolvió esto. Entonces mi problema dice lo siguiente. Sea M, le voy a poner M y G, una variedad riemanniana. ¿Okay? Entonces, sé medir longitudes de curvas y sé cuál es la distancia entre dos puntos. ¿Okay? Tal que satisface lo siguiente. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el logaritmo que ustedes conocen, voy a dividir entre R, y aquí lo que voy a poner es el volumen de una bola con centro en un punto y un radio dado. ¿Okay? Y aquí vamos a tomar el límite cuando R tiende a infinito. ¿Okay? Entonces, estoy calculando este límite. Y ahorita vemos el ejemplo con Rn. ¿Va? ¿Pero esa bola dónde vive? En P, en M. Entonces, el volumen de una bola en M. La distancia que defines acá. La bola con la distancia. Sí, con la distancia que defino allí. Ok, entonces P está en M. Y lo que estoy haciendo es, entonces si voy, por ejemplo, al ejemplo de SN, tengo mi puntito P y entonces mis bolitas
para cierto radio R es esta. Si tengo radio pi entre 2, es toda esta parte, toda esta bola, y lo que tengo que hacer es calcular este volumen y tomar su logaritmo y después dividir entre R. Ok, entonces supongamos que esto es igual a... Ok, y entonces aquí le voy a poner una n. Fíjense, esta viene de aquí, de esta n. Si esto es igual a n menos 1, y aquí les voy a poner algo que les voy a decir en el dibujo qué significa. Entonces, Ricci es mayor o igual que menos n menos 1. Entonces, ahorita les explico esto. Entonces, M, mi variedad, es isométrica a el plano hiperbólico. ¿El volumen cómo lo vendrías calculando? El volumen sale de esta G. El volumen lo puedo expresar en términos de G. Pero vamos a ver el ejemplo de Rn, ¿va? Para que nos quede más claro. Ok, entonces veamos qué sucede en Rn. Entonces tengo Rn con mi... entonces aquí G de Rn lo que me va a dar, entonces usando G de Rn, lo que les dije es que obtenemos una distancia entre sus puntos, entre puntos de Rn. Lo que les dije es que si tengo un punto X y un punto Y, entonces la distancia entre X y Y es el ínfimo de las longitudes de las curvas que unen a X con Y. Pues si hago eso con esta métrica Rn, le vamos a poner aquí G de Rn, lo que va a pasar es que esta distancia va a ser igual a la distancia que yo ya conozco, la que es tomar X menos Y y su normita. Y yo sé otra cosa, yo sé que su volumen, el volumen, dado por GRN es precisamente la medida de Lebesgue. Ok. Entonces veamos qué es lo que le pasa a este límite. Entonces aquí calculamos el límite cuando R tiende a infinito del logaritmo del volumen de una bola de radio R y divido entre R. Ok, entonces, ¿quién me ayuda a calcular el volumen de una bola de radio R en Rn? A ver. ¿Ah? 4/3 de pi por R.
A ver, vamos a hacerlo más fácil. Lo que yo quiero hacer aquí no es nada más que veamos cómo es que funciona este límite, ¿va? No de hecho, vean, aquí la cosa me está diciendo que es isométrico a HN y yo empecé con Rn, entonces de seguro ni nos va a dar n-1. Entonces solamente quiero que veamos cómo se calcula esta cosa. Entonces hagamos las cosas más sencillas y escojamos n igual a 2, ¿va? Entonces ya estoy aquí en el plano, muy bonito. Tomo una bola de radio R, ¿ok? Y aquí, ¿quién me dice cuál es el volumen de una bola de radio R? Pi por radio al cuadrado. Entonces voy a tomar su logaritmo y divido entre R y tomo el límite cuando R tiene infinito. Ok. Entonces, ¿qué es lo que me da aquí? Lo que puedo hacer es... Sí puedo abrir esto y sí me va a dar 0, como ya habían dicho. Entonces vamos a hacer eso. Es logaritmo de pi más logaritmo de r al cuadrado. Y aquí me voy a saltar este paso. Este 2 lo pongo acá y divido entre r. Y entonces cuando r se va a infinito, ¿qué es lo que pasa? Pues esto se va a hacer 0. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿También se hace 0? Okay. Entonces más 0. Ok. Entonces esto me da 0. Ok. Entonces significa que aquí, miren, me falta un montón para llegar a n-1. Pero ahí no hay un problema con la dirección o algo así. O sea, ¿por qué se hace? ¿Con qué? O sea, porque al considerar pues que es un disco, por logaritmo de eso te daba necesariamente 0, creo. Sí, logaritmo del volumen de este disco, logaritmo de ese disco me da necesariamente 0, no, porque tengo pi r cuadrado. ¿O qué es lo que me da 0? No, sí, ya. Sí, ok. Entonces vean, aquí obtuve 0 y lo que dice mi teorema o lo que dice el problema es que aquí tiene que ser n-1. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando tiene que ver con esta condición que les dije que les iba a explicar. Entonces, para explicar vemos a nuestros espacios modelos. Ok. Si no voy a definir qué es esto, pero vamos a ver a nuestros espacios modelos. Entonces aquí tengo Sn, aquí voy a tener a Rn y aquí tengo al plano hiperbólico que tal vez también lo han visto de esta forma en R2. Entonces vamos a ponerle H2 y si quieren aquí también 2 y aquí también 2. Funciona igual si le pongo la n y la n acá, ¿va? Entonces, aquí en R2 todo está plano, ¿ok? Todo está muy plano. Entonces, cuando todo está muy plano, esto es 0. Aquí esto se está curvando y se está curvando así como para adentro. Entonces, cuando esto se está curvando para adentro, esto va a ser positivo. Le voy a poner mayor o igual que 0, ¿va?
Y aquí, si ya estudiaron geometría hiperbólica, por ejemplo, lo que les pasa a sus curvitas es que se están separando. Entonces sí se está curvando como pero aquí todo se va para afuera. Entonces aquí esto es menor o igual que 0. Entonces lo que me está diciendo aquí esta suposición es que estoy en espacios donde todo se va haciendo más grande. Entonces si se va haciendo todo más grande, también el volumen tiene que crecer muy, muy rápido y crece exponencialmente, porque si le aplico logaritmo y este límite, me tiene que dar un número positivo. ¿Va? ¿Preguntas? Ya sé que es mucha información. Entonces, Ricci como que calcula la curvatura del espacio. Sí, de hecho Ricci se llama curvatura de Ricci. Sí, tensor de curvatura. Si conocen la curvatura gaussiana, la curvatura gaussiana es para dimensión 2. Si se quieren ir una dimensión más arriba, entonces tenemos más curvaturas y una es la de Ricci. Entonces, ¿ese R no es el de tu variedad, la dimensión de tu variedad? ¿Cuál R? El N. El N que estás... Ahí cuando tomaste N2. Ah, sí, tiene que ver con la dimensión de mi variedad. Y este es el radio de la bolita que tomo. Pues entonces, puedes tener dos variedades y tienes distintas curvaturas. Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, si tengo dos esferas y una esfera es más chiquita que la otra, la esfera más chiquita tiene más curvatura porque se está curvando más. Y entre más grande se hace mi esfera, entonces se parece más al plano, entonces su curvatura se va yendo a 0. Ok, entonces volvamos a leer esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tengo un objeto al cual yo le puedo medir su volumen. Y su volumen es bien grandote, más grandote que el de Rn. Es súper grandote. Y además es exactamente este número. ¿Ok? Y, o sea, estos van como tomados de la mano. ¿Va? No puedo tener un volumen muy grande si no tengo esta condición. ¿Ok? Entonces yo quiero decir, mira, si tu volumen es súper grandote, que es exactamente este número, pues tienes que ser este espacio. No puede ser Rn, porque eso no tiene mucho volumen, y no puede ser esto, porque esto está súper chiquito. Aquí si tomo el límite cuando R tiende a 0, el volumen que voy a obtener es nada más el volumen de la esfera, y ya. Entonces, aquí, cuando yo haga este cociente, este volumen se va a estancar cuando llegue a radio igual a 1, si mi esfera era de radio igual a 1. Entonces esto es 0. ¿Ok? Entonces yo estoy diciendo, si tú haces esto, tú eres Hn. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, yo les dije que aquí hubo unos señores que resolvieron el problema y ellos lo resolvieron para una variedad riemanniana. ¿Va? Entonces, hay una respuesta para variedades, lo que les voy a poner aquí. Pero, entonces aquí es cuando aparecen mis colaboradores y yo, pero también podemos resolver el problema y lo que voy a hacer es quitar una variedad riemanniana, poniendo en vez de variedad riemanniana
vez de esta M y esta G, un espacio métrico medible. Ok, entonces lo que voy a tener es un X, una D y una M. Y yo era lo que necesitaba. Aquí en vez de poner volumen, le puedo poner la medida. ¿Va? ¿Qué hace la isometría con la medida? ¿Qué hace la isometría con la medida? Lo que voy a hacer es calcular ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me va a decir cómo se comporta la distancia, de hecho. Ahorita lo escribo. Oye, me tengo una pregunta. Ajá. Hay una conclusión entre que la borres cuando dices que es isométrica al espacio hiperbólico, usando el teorema ese de que te dice que una isometría implica que la curvatura es igual. Eso, no sé si estoy bien, eso quiere decir que no hay, o sea, tiene que ser homogéneo, o sea, la curvatura tiene que ser igual en todos lados. Sí, tiene que ser igual en variedades que pudieran tener más curvatura negativa en un punto que en otro o algo así. Sí, es lo que te está diciendo, que la curvatura tiene que ser exactamente igual a n-1. Perdón, que Ricci tiene que ser igual a menos n-1. Sí, que no se puede doblar más para crear más curvatura, sí. Ok. ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos. Va. Ok. Entonces quiero resolver ese problema. Lo que quiero hacer es, entonces, objetivo. ¿La conclusión es la misma, perdón? Es la misma. Tengo un espacio métrico de medida tal que cuando calculo este límite me da lo mismo. Logaritmo, aquí la medida, b de x, r entre r es igual a n-1. ¿Pero quién es n? Ajá, ¿quién es n? Y además, si aquí tengo que poner, aquí en esta oración yo tenía Ricci, ¿ok? Entonces aquí tengo que cambiar este Ricci por algo, x de m es un espacio, y aquí esto es como cuando tenemos derivadas débiles. Aquí voy a tener algo débil de lo que significa ser Ricci. Un espacio. Entonces, RC, que viene de ser Ricci. Y aquí una D. Y le voy a poner aquí menos n-1. Entonces, significa que mi Ricci es mayor o igual que menos n-1. Y aquí, como este es un espacio métrico, yo le tengo que imponer mi dimensión. Entonces vamos a ponerlo así, y esto es una noción de curvatura de Ricci para espacios métricos. O sea, tú le pones una noción de curva, o sea, tú das un n. Si x de n es un espacio RCD con esos parámetros n y el límite es igual a n-1, entonces va a ser isométrico al semiplano. Al hiperbólico. Sí. Okay. Sí. Entonces, Perdón. no, adelante. ¿Quién? Entonces la medida la construyes a partir de la métrica, como la de Lebesgue, digamos. O sea, Esta medida M Ajá. la construyo, no, esta medida está dada.
Y lo que va a satisfacer esta medida es que va a satisfacer esta condición. Es una medida de Borel que tiene mi espacio métrico y que satisface esa condición. Independiente de la métrica. Sí, puede ser independiente de la métrica. Al final voy a ver que están bien relacionadas. ¿Los borelianos no son los abiertos de la métrica? Los borelianos no son los abiertos de la métrica. Ah, sí. Sí. Sí, es una medida de Borel, entonces sí tiene que ver con la distancia. ¿Hay límite en la parte de R cuando tiende infinito o es así? Ah, sí, cuando R tiende a infinito. Okay. Disculpa, o sea, siento que me falta algo. Si no me dices qué es la n, es que, como, ¿la dimensión de qué sería? ¿La dimensión de qué sería? Pues, o sea, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo súper sencillito. Tengo esto que es S2, ¿va? Entonces, si a S2 le pongo algo así como un segmentito, la dimensión de esto yo quiero decir que sigue siendo 2. La dimensión de la esfera es 2. Y entonces si le agrego un poquito más, que se ve como una línea o unos puntitos por acá, yo quiero decir que la dimensión de esto sigue siendo igual a 2. Porque le agregué cosas que se ven así súper chiquititas comparadas con este espacio S2. Por ejemplo, si tengo aquí mi línea real, pues la dimensión de esta línea es igual a 1. Y lo que estoy diciendo es, bueno, si le agregas aquí algo, no sé, otros puntitos y le agregas otra línea, entonces la dimensión de R con R unión esos puntitos, eso va a seguir siendo 1. Sí, es que más o menos se parezca, localmente se parece a Rn, salvo que le puedes agregar otras cositas. ¿La dimensión de la variedad? Sí, es como la dimensión de la variedad. Ok. Sí, es cierto que aquí no tienes estructura de variedad necesariamente. No, aquí no tengo estructura de variedad necesariamente. Es por eso que aquí le puedo agregar esto, que aquí ya no sería variedad. Entonces, objetivo, encontrar una función f que pues va del espacio métrico que yo tengo, de hecho una isometría. Al plano hiperbólico. ¿Ok? Y entonces, ya para terminar, Con la D dada por la G. con la D dada por la G. Sí. GHN. Entonces, ya para terminar les escribo cuál es el truco y cómo es que esto se relaciona con el análisis. Entonces, truco. Y este truco es resolviendo el problema usando análisis. ¿Okay? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En la definición de isometría yo pedía que la distancia entre dos imágenes fuera igual a la distancia entre los puntos en mi lugar original. ¿Va? Entonces, yo no voy a checar esta condición, lo que voy a checar es lo siguiente. Entonces, lo que hay que hacer y este es un teorema que estamos utilizando de un italiano que se llama Gigli. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente.
aquí voy a tener el espacio de Sobolev de mi espacio métrico X de M. Y por otro lado tengo mi espacio de Sobolev de Hn con la métrica que viene dada por GHn y con mi volumen o con mi medida que viene de mi GHn. ¿Okay? Entonces, tengo estos dos espacios de Sobolev. Okay, entonces, demostrar que existe una función f, así como aquí, de x de Hn, GHn, tal que hace que esto sea biyectivo. Entonces, lo que significa es, tengo una función aquí, ¿va? A ver si quiero una función allí. No, tengo una función en este espacio, entonces tomo aquí una función h. Ajá. Entonces, lo que hago es h, ponle primero f. Ok. Entonces, esta ya está definida en este lugarcito. Entonces, quiero que si h, es decir, si h está aquí en W1, 2 y ya no voy a escribir todo, Hn, entonces h compuesta con f tiene que estar en este lugarcito, entonces x, y la norma, la W1, 2, tiene que ser igual a esta norma, h compuesta con f, W1, 2. ¿Okay? Y aquí, esta función es biyectiva, perdón, también. Ok, entonces esto que hice con mis funciones, que a una la pasé del otro lado componiendo, tengo que poder hacer lo mismo usando la inversa. Okay. Y el resultado, este señor nos dice, mira, lo que tienes que hacer es, fíjate solamente en los espacios de Sobolev. Si esto está pasando, entonces puedes concluir lo que realmente querías. Y bueno, quería contarles esto porque se usa mucho el análisis, también se usa mucho la geometría y si tienen más preguntas, por favor, pregúntenme. Yo sé que fui así muy general. ¿Alguna pregunta? ¿Una idea de cómo se hace esa M? Esta M. Esta M está dada. En el problema tengo una X, una D y una M. Pero hace rato que decías que en la de, ¿cómo obtiene? Pero dijiste que esa M se obtiene de la... ¿Está dada o viene de la que induce la distancia? O sea, M es solamente una medida de Borel. Entonces puedo ponerle diferentes medidas de Borel. Como por ejemplo en el ejemplo de R de euclidiano, aquí le podía poner L1, pero otra que también podría utilizar. Pero hace ratito que tenías las variedades riemannianas. Ajá. Dijiste que la G te indució la de Ok, ya te entendí. Ok, M es simplemente la medida de la medida de volumen de G, y esto es nada más tomar la raíz, y aquí lo que tengo que hacer es formar esta matriz G, I, J. Entonces esta es una matriz y tomarle el determinante. Okay. Determinante de G, I, J. Entonces lo que tengo es, tengo que tomar coordenadas
Entonces, por ejemplo... La G va del tangente, justo el tangente. Sí. Ajá. Entonces, por ejemplo, en Rn, este G y J es simplemente 1, 1, 1, porque mi producto interior es coordenada por coordenada. Entonces, mi producto interior, de hecho, es así. G de un X y un Y es X, y aquí le pongo Y, y le tengo que poner un transpuesto por allí. Entonces, esta es mi G en mis coordenadas normales. Le tomo su determinante, me va a dar 1, y aquí le tengo que poner Ln. Y entonces esto solamente es Ln en el caso de Rn. Porque como estoy tomando coordenadas, ya puedo ponerle aquí la Ln. ¿Qué quiere decir poner ahí la Ln? La medida del Lebesgue. Porque tengo mi variedad, y entonces le pongo aquí unas coordenaditas. Entonces ya tengo este mapa que me lleva aquí a Rn. Y es aquí donde calculo este G y J, su determinante, y entonces ya puedo decir cómo es la medida aquí arriba. Es como el factor de distorsión Sí, de la medida sí, pasada a la variedad. sí, sí. Entonces, el raíz de determinante G y J es como el jacobiano de la transformación. Sí, es eso. Sí, eso. O sea, y para... Perdón. Oye, para que cumpla la propiedad esa que dices de que el límite del logaritmo te dé una constante, bueno, lo que apuntaste hace rato, si tiene que ser topológicamente trivial, ¿verdad? Si hay cualquier manera de cerrar en alguna dimensión ya no vale, ¿verdad? Tiene que ser, no sé. O sea, porque por ejemplo, cuando son variedades hiperbólicas que obtienes de hacer un cociente, ahí ya no vale, ¿no? Por el mismo argumento que decías para la esfera de que ya no... Sí. Lo que Gigli te dice que tienes que hacer es demostrar la existencia de la F, pero, o sea, Gigli no te da la F. Es una técnica para poder pasar de los espacios de Sobolev. Sí. De hecho, él resuelve un problema muy similar y él construye la F, y la F tiene que ver con resolver una ecuación diferencial, una ecuación de Lagrange. ¿Cuáles características, mi pregunta es muy general, entre variedades y espacios métricos tomaste en común para resolver el problema, o no tiene nada que ver el uno con el otro? No tiene nada que... No, sí, de hecho, aquí cuando les dije, a ver, esto Richie lo tengo que cambiar por algo que no expliqué, allí llevo toda la información de muchas cosas que se valen para variedades. Esto que no expliqué, también allí se tienen que valer todas estas cosas. Los puntos en común, me imagino. Sí. Así de cómo se comportan los volúmenes, cómo se comportan las distancias. Allí es donde transporté toda la información de variedades a mis espacios métricos. Si no fue cualquier espacio métrico. Como que sustituyes la información que te da la variedad riemanniana en la G, te produce volumen y te produce medida, una distancia, ¿no? Sí. Y entonces por eso esas dos cosas del espacio métrico las separas a distancia y a medida. Sí. ¿No hay otros resultados que caractericen pero otros espacios? Por ejemplo, que digan, si pasa esto, entonces tiene que ser una esfera. Si pasa esto otro, tiene que ser un... Sí hay muchos resultados así. ¿Es igual con curvaturas de Ricci? Sí. De hecho, la curvatura más sencilla es la seccional, y en los 80s la gente probó cosas con seccional, y como en los 90s todo empezó así de hay que cambiarnos a la de Ricci. Y ahora ya la gente está estudiando la otra que es más general. ¿Más preguntas? Ahorita que mencionaste lo de las ecuaciones de Euler-Lagrange, entonces pues, lo asocio con lo del problema variacional. Entonces, ¿qué era lo que se buscaba minimizar o optimizar ahí para encontrar esa función? Minimizar u optimizar. Para tener la función. Creo que no.
Sí, no minimizamos u optimizamos algo, pero se resuelve una ecuación y es una, o sea, como ya uno está en espacios métricos, uno tiene que resolver como ecuaciones así súper débiles. O sea, si ya hablaron de ecuaciones débiles en R o en un intervalito, estas ecuaciones se vuelven todavía más débiles, por así decirlo. Uh-huh. Pues agradecemos a Raquel otra vez. Algo que se te ha dado cuenta.